Estimado alumnado, en esta clase vamos a empezar el tema 4 de la unidad 3, dedicado a una serie de aplicaciones de las derivadas. Así que tanto por el documento de trabajo que ya conocéis, como si queréis acceder por la plataforma, pues pulsamos en el tema 4 y se nos abre este tema. Hay tres aplicaciones muy importantes de las derivadas en el estudio de las características de una función. Y es que la derivada nos va a servir para estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función, los extremos máximo y mínimo y la curvatura. A cada uno de estos tres apartados vamos a dedicar una clase. Esta primera clase va a empezar con el estudio de la monotonía de una función. Pulsamos aquí y entramos en este apartado. El primer gráfico que aparece en este apartado es un recordatorio de lo que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Hemos visto de forma intuitiva lo que era una zona de crecimiento de una función. Decíamos que en un intervalo una función era creciente cuando al ir aumentando los valores de x iban aumentando los valores de y asociados. Esto en la gráfica de la función, como ya sabéis, podemos verlo de forma intuitiva de la siguiente forma. Si cogemos la gráfica y ponemos el puntero del bolígrafo en la parte izquierda de la gráfica, como yo lo estoy haciendo, y me voy moviendo, si resulta que el puntero va hacia la parte superior del gráfico, es decir, hacia arriba, como estáis viendo ahí, pues entonces eso quiere decir que en ese tramo la función es creciente. Fijaros que la zona creciente está marcada en el gráfico de forma azul. Si siguiendo el puntero de izquierda a derecha, el puntero del bolígrafo lápiz, veo que este se mueve hacia la parte inferior de la página, pues entonces digo que en ese tramo la función es decreciente. Y en este tramo veis que el puntero se mueve hacia arriba, siempre el movimiento de izquierda a derecha, por lo tanto este tramo la función es creciente. Al estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función también se le llama estudio de la monotonía de la función. Aquí os lo he escrito para que lo veáis. Siempre que en un ejercicio nos pida estudiar la monotonía de una función, eso es lo mismo que si nos piden estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, y viceversa. A continuación, en el mismo apartado del tema, vemos otros dos ejemplos. Veis el ejemplo de esta función cuadrática, en la cual en la parte de la izquierda la función es creciente, o lo indica la flecha y la parte azul. Desde menos infinito hasta 10 la función es creciente y desde 10 hasta infinito es decreciente. Eso lo indica la parte roja de la gráfica. Aquí veis cómo, en este caso de esta función afín, cuya representación es una línea recta, pues la función es decreciente o tiene pendiente negativa, como podéis apreciar por la forma de la gráfica. Si yo con el puntero del ratón me muevo de izquierda a derecha, veréis que el puntero va hacia la parte inferior de la página o de la pantalla, es decir, va hacia abajo. Por lo tanto, la función afín es decreciente o tiene pendiente negativa. Y por fin llegamos a la parte importante de esta clase. Entonces, lo que viene al principio de este importante es lo que ya hemos dicho antes. El estudio de la monotonía de una función es el estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Entonces, dada una función f derivable en el intervalo AB, entonces es creciente en este intervalo si la primera derivada de la función es mayor que 0. Más que mayor o igual sería mayor que 0, ya que si la primera derivada de una función es igual a 0, entonces en ese punto la función no es creciente ni decreciente, sino que tendría un punto singular que veremos en una siguiente clase. Entonces, repito, una función es creciente en el intervalo AB si la primera derivada de la función para cualquier punto del intervalo es mayor que 0. Y una función es decreciente en el intervalo AB si la primera derivada de la función es menor que 0 para todo o cualquier punto del intervalo. Vamos a ver ahora esto cómo se puede aplicar al tipo de ejercicios que tenemos que estudiar. Veamos el siguiente ejercicio. Estudiar la monotonía de la función f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado más 5. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es
hallar la derivada de la función. Fijaros que tengo una función polinómica, así que tengo que derivarla término a término y de esta manera. Es decir, la primera derivada de la función, cojo el primer término, que es una función potencial x al cubo, que si miro en la tabla sería 3, el exponente lo bajo abajo, por x elevado al exponente menos 1, que sería 2, sería 3x al cuadrado. El siguiente término, pues sería menos 3 por, al derivar x al cuadrado, me quedaría aquí un 2. Lo voy a poner aquí indicado, sería 3 por 2x elevado a 2 menos 1, que sería 1, por lo tanto 3 por 2 me quedaría 6. Y el tercer término, que una constante, como sabéis vosotros que la primera derivada de una constante es 0, pues entonces no lo pondría. Y esta sería la primera derivada de la función. El siguiente paso es igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación resultante. Fijaros que la primera derivada es una ecuación de segundo grado incompleta. Hay dos formas de resolverla. Yo la he resuelto de la forma más sencilla, sacando factor común de x y obteniendo dos soluciones, x1 igual a 0, x2 igual a 2. Vosotros, sin embargo, podéis solucionarla también aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado. Y veréis que os salen estas dos soluciones. ¿Por qué igualo la primera derivada a 0? Igualo la primera derivada a 0 porque estoy hallando aquellos puntos en los cuales la recta tangente a la gráfica en ese punto es una recta horizontal. Vamos a verlo mejor en la siguiente escena de GeoGebra. Tenemos aquí la representación gráfica de la función del ejercicio. Fijaros que en este punto aparece la recta tangente a la gráfica y este valor es el valor de la primera derivada en este punto de aquí, que en este caso sería la pendiente de la recta, en este caso es 7,6. Si yo voy moviendo este punto, fijaros que el valor de la primera derivada va disminuyendo. Eso es así porque fijaros que la pendiente de la recta tangente también va disminuyendo hasta que llego a este punto en el cual la primera derivada vale 0. Si voy moviendo el punto, fijaros que ahora el valor de la primera derivada en la sisa, en este caso en concreto 0,55, es negativa porque, como hemos visto en la anterior definición, la función es decreciente. Y llego a otro valor que es 0. Y así vuelvo a ir subiendo. De ahí que la estrategia a seguir en todos los ejercicios de este tipo sea igualar la primera derivada a 0. Para poder determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, en principio nos puede servir de ayuda trazar la recta real. Marcamos aquí el 0 y el otro valor que nos ha salido, ponemos aquí un 1 y ponemos a continuación el 2. Entonces los intervalos en los cuales tengo que estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función sería el intervalo menos infinito 0, que vendría hasta aquí, el intervalo 0, 2 y el intervalo 2 infinito. Para ello creo una tabla de este tipo. Pongo en la primera columna los intervalos y después, para estudiar el crecimiento y decrecimiento en cada intervalo, cojo la primera derivada y busco un valor cualquiera del intervalo. Por ejemplo, en el intervalo menos infinito 0, en este intervalo un valor cualquiera sencillo puede ser el menos 1. Siempre hemos de coger el más sencillo. Fijaros que hemos tomado el menos 1 y nos sale 9. Como la primera derivada para menos 1 nos sale positivo, por lo tanto podemos decir que en este intervalo la función es creciente. Vayamos ahora al siguiente, 0,2. Con el intervalo 0,2, otro valor sencillo se puede apreciar aquí que es 1. Por lo tanto tomo este valor. Entonces hallo la primera derivada para
x igual a el valor de la primera derivada para x igual a 1. Veo que me sale menos 3. Como me sale negativo, menor que 0, la función es decreciente. Os recuerdo que estamos aplicando estos criterios para determinar si en un intervalo de la función del ejercicio la función es creciente o decreciente. Como para la primera derivada es menor que 0, la función es decreciente, para el valor que hayamos tomado del intervalo AB. Con que probemos un valor es suficiente, no tenemos que probar todos los valores del intervalo. Lo mismo, si en el intervalo menos infinito 0, para un valor cualquiera menos 1, no ha salido la primera derivada mayor que 0, como aparece en la tabla anterior, pues entonces la función es creciente en ese intervalo. Y por último, nos queda comprobar si la función es creciente o decreciente en el intervalo 2 infinito. Pues entonces un valor cualquiera sencillo de ese intervalo, pues sería el 3. Y aquí vemos que la primera derivada para 3 vale 9, mayor que 0, por lo tanto la función es creciente. Al hacer esta tabla, ya habríamos terminado este ejercicio. Yo pensaba dar una clase dedicada a monotonía, pero la siguiente clase, ya que no me da tiempo, la dedicaré a hacer más ejercicios de este tipo. Veréis que siempre se sigue la misma estrategia.